Hola, es el jueves 30 de noviembre de 2017 y hoy les quiero hablar acerca de lo que me parecen dos retrocesos que están muy ligados. Se producen en la misma semana y desde luego que no podemos suponer que obedezcan a circunstancias o ánimos o proyectos políticos distintos. Esta misma semana se produjo el destape de José Antonio Meade, el lunes de esta semana apenas, en un acto que conjuntó a la nomenclatura priista, el beneplácito de los grupos financieros, bancarios, empresariales, nacionales e internacionales, y que está mostrando de una manera muy clara la decisión imperiosa, diría Enrique Peña Nieto, de colocar a Meade como el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Un cierre de filas, un acopio de fuerzas, un manejo mediático, un manejo de las encuestas de opinión y la intención rápida de colocar a Meade como el único contrincante final frente a Andrés Manuel López Obrador. Esta es una decisión que implicó la utilización de recursos políticos que se suponía estaban ya guardados y bien guardados en el baúl de las prácticas políticas más atrasadas. Con la postulación de Meade se desempolvó ese artefacto dinosaurico del dedazo, de la cargada y de toda la pretensión de realizar elecciones de Estado que impliquen la imposición de un candidato predestinado frente a cualquier signo de oposición, fuese la secundaria y finalmente manipulable del Frente Ciudadano por México con Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera, fuera la de Margarita Zavala, que con mucha rapidez va quedando fuera de foco político, o bien la de Andrés Manuel López Obrador, que sigue manteniendo una importante cuota de la intención de voto social a su favor y que seguramente habrá de expresarse de manera muy activa ese respaldo al tabasqueño, por una parte, y por otra parte que habrá una sociedad muy atenta, entre otras cosas por estas redes sociales, muy atenta al desenlace de esta elección de 2018 y que probablemente el manejo, los resultados, el final oficial no corresponda al ánimo, a la percepción y al deseo de esa franja que puede ser mayoritaria en las próximas elecciones, pero que puede resultar decepcionada por una adulteración electoral cuyos ribetes, cuyas formas, cuyos perfiles ya pueden ser adivinados desde hoy. Al mismo tiempo que se produjo ese acto especial del destape y el cierre de filas priistas que estamos viendo hasta este jueves y que continuará sin lugar a dudas, con una campaña de José Antonio Meade como aspirante a la candidatura presidencial del PRI, recorriendo el país, reuniéndose con diversas organizaciones para pedirles el voto para la asamblea de delegados que se celebrará el 18 de febrero, pero mientras tanto Meade va a aprovechar todo ese tiempo para manejarse como alguien que no es priista, pero pide el voto de los priistas. El apartidista en campaña para obtener el voto de ese partido que lo acoge y lo postula. Por cierto, hoy José Antonio Meade ha cometido un acto más de los que en estos pocos días ha ido cometiendo, de una adhesión impensable a los símbolos, a las tradiciones, a las costumbres, al perfil más clásico del priista tradicional.
Hoy ha dicho Mid que pide a los priistas con quienes se reunió hoy, con presidentes y secretarios generales de los comités del PRI en todo el país, les pidió defender a Enrique Peña Nieto, porque él está salvando al país. Peña, el Salvador de México. José Antonio Mid recupera aquella portada de la revista Time en la que se mostraba a Enrique Peña Nieto salvando el Salvador de México. Ahora recupera esa idea el propio Mid y pide defender a Peña porque está salvando a México. Y dice que Peña terminará su sexenio, cerrará su ciclo de gobierno con amor y generosidad. Vaya, todo eso no se compagina con la opinión que de Peña Nieto se tiene en muchos otros lugares, que se expresa en encuestas de opinión y que puede contaminar y transminar al propio Mid, que según eso trata de mostrarse como apartidista, como una opción moderna, y está practicando las peores suertes del priismo tradicional y ahora el del servilismo hacia el poderoso, hacia el jefe que lo designó, prometiéndole que las cosas serán siempre favorables para él. Esa sumisión adelantada me parece que proviene de un candidato o precandidato que se siente débil, dependiente de la voluntad de quien está en los pinos y pues hombre, no son signos muy alentadores, sobre todo si recordamos que ese tipo de cosas pueden llegar a desenlaces muy complicados. Pero al mismo tiempo les digo que hoy, como lo informé oportunamente por ahí de las 4 de la tarde de este jueves, se aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior. Y ya a las 7 de la noche ya estaba aprobada en lo general y en lo particular, por una votación que fue el doble a favor de la ley, con los votos del PRI, del Partido Verde, de Encuentro Social, que ahora negocia con Morena para ver si hacen alianza electoral, pero ese partido, Encuentro Social, pide 17 diputaciones y 2 senadurías. Una senaduría para el sobrino de Jesús Murillo Caram. Bonitos votos de Morena, en alianza si se cierra con el PES, llevando a un sobrino de Murillo Caram como candidato a senador. Pero bueno, el punto está en que esta Ley de Seguridad Interior fue aprobada finalmente en lo general y en lo particular, y eso implica un giro muy especial en la tesitura del trato que puede tener el poder central frente a todo tipo de actos que impliquen a su puritito y personalísimo juicio, a su discreción, puede el ocupante de la presidencia de la República determinar que entren en acción las Fuerzas Armadas frente a determinadas circunstancias. Una de ellas, que haya una emergencia nacional. En caso de que el ocupante de la presidencia considere que hay una emergencia nacional, sin requerimiento alguno, puede ordenar de inmediato que entren en acción las Fuerzas Armadas. También cuando las instituciones civiles se vean rebasadas, pues ¿qué más queremos ver si actualmente están absolutamente rebasadas? Bueno, pues en cualquier circunstancia de esas, con ciertos trámites ahora que pueden ser cumplidos sin ningún problema por la élite política, los gobernadores, los congresos estatales, pues se pueden tomar determinaciones que pueden implicar que se autorice la estancia de Fuerzas Armadas en una entidad durante un año y que puede ser prorrogada por el propio ocupante de la presidencia de la República. Se insiste mucho, y esa es la cantaleta de este momento, que no se va a actuar contra protestas sociales o políticas o electorales. Los mexicanos hemos aprendido a leer en sentido contrario las declaraciones que con especial insistencia y contundencia nos dicen los políticos. De tal manera que nos dicen que de Pemex no se va a vender ni un tornillo, que se va a respetar la soberanía nacional, que se va a mantener el predominio del interés nacional, y ya vemos, acaba Petróleos Mexicanos
mal vendido, malbaratado por todos lados. Nos dicen que habrá elecciones limpias y que serán ejemplares y sabemos que va a ser lo contrario. Bueno, pues ahora nos dicen que no se va a actuar contra las protestas sociales, ni políticas, ni electorales, pero como en todo, se establece que éstas deben desarrollarse de manera pacífica. Y ese rango, ese nivel de definir qué es pacífico y no, pues está también, es un elemento discrecional. Hemos visto montones de veces cómo las protestas suelen ser infiltradas por provocadores que generan violencia, que generan actos negativos y bueno, pues tan tranquilo como que a partir de uno de esos hechos no pacíficos puede actuar el gobierno contra ese tipo de manifestaciones que alteren, según eso, el orden interior. Pues yo simplemente hoy, que me parece que es un día trágico, un día doloroso, un día histórico en sentido negativo, porque hoy hay un retroceso más en la vida política nacional. Felipe Calderón en 2006, cuando sacó al ejército de sus cuarteles y lo arrojó a las calles, a partir de entonces se produjo la enorme espiral de violencia con más de 100,000 muertos, con decenas de miles de desaparecidos, con la multiplicación de hechos de violación de derechos humanos, de falta de respeto a garantías constitucionales, de torturas, desapariciones, de vinculación de los cuerpos policíacos con el narcotráfico, de tal manera que si recordamos en el 2006, cuando el ejército solo estaba en sus cuarteles acantonados para garantizar ante cualquier contingencia que normalmente no sucedía durante décadas para garantizar ese orden, que salían entre aplausos para cumplir tareas de ayuda ante desastres naturales, que salían con su banda de guerra a los cambios de bandera, al saludo a la bandera, a actos cívicos, pues pasamos al haber arrojado al ejército a cumplir funciones que los civiles, los políticos, no han podido cumplir y en las cuales fracasaron. No es culpa de los militares mucho han hecho con cumplir disciplinadamente órdenes que van contra el sentido natural del ejército. El ejército, las Fuerzas Armadas, no están preparadas ni concebidas para prevenir delitos o para contener actos de delincuencia o para andar como policías en tareas de seguridad pública. Están hechos para cuidar la seguridad interior, para defenderla del exterior y para actuar con el sentido de exterminio del enemigo, no de conciliar, de prevenir, de cuidar. No, están hechos para enfrentar enemigos y para exterminarlos si es necesario. Bien, pues Luis Videgaray, el virtual vicepresidente ejecutivo del país, ha anunciado que ha llegado a un convenio con Estados Unidos para que en fecha próxima se realice una cumbre de autoridades mexicanas y estadounidenses sobre combate al crimen organizado en la dimensión transnacional. Todo se va acomodando y todo va en ese sentido. Bien, les agradezco su atención y hoy he querido decirles que está ligado este escenario de retrocesos, el destape y la ley de seguridad. Les agradezco sus opiniones, que aquí leo como siempre, muchas de ellas. El ejército no sabe dialogar, solo matar. Bueno, sus funciones son distintas de las policíacas y a ellas las han lanzado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En Baja California detuvieron en Tecate a Antonio Juárez y Felipe, querían entrar en el uniforme de Nereida Fuente, llevaban invitación y lo detuvieron. Es un luchador social que busca que no le vendan el agua a la cervecería. Grave lo que pasa en todo el país. ¿Para qué quieren? México tiene lo que merece. Habrá, presidente Meade, ¿verdad? A la fuerza. Ese será el fraude. Ley Atenco nacional. El crimen organizado es el mismo gobierno. Una regresión de los derechos humanos y garantías individuales. Dice Meade que ganará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Estamos en el hoyo y encabronados. Sí es culpa de los militares, me duele mi país. Atenco, Tlatlaya se quedará corto ante lo que viene. ¿Qué hay de cierto en que Meade es el candidato impuesto desde Estados Unidos?
a diputados se les revertirá, ojalá, inauguración de otra era de terror, 1968, redivivo, yo apoyo la militarización, dice José López, ahí está el premio de su pacifismo y su democracia, bravo, sigan votando por el PRI, ahí está lo que les dan a cambio de sus despensas. Julio, en esta ocasión difiero de tu opinión, yo prefiero un Estado militarizado al caos existente. ¿Cuántos independientes habrá en la boleta? Por cierto, en San Lázaro los diputados aprobaron hoy esa ley, en lo general y en lo particular, pasa al Senado, donde seguramente harán algunas correcciones, atenderán algunas cosas de formalidad o algunos cambios, pero en esencia la ley de seguridad camina gracias a la presión de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina y del propio Peña Nieto, que este miércoles dijo que esperaba que el Congreso aprobara lo que ya era una necesidad imperiosa. Bien, pues muchas gracias por su atención, estemos atentos, son días difíciles, son meses difíciles, son tiempos difíciles de decisión y de definición. Gracias por escuchar estas videocharlas, nos vemos mañana.